Porque estar informado es parte de la vida cotidiana. Koinonia Radio presenta noticias, agenda social, política, cultural y religiosa a nivel local, nacional e internacional, formando e informando con rostro, personas e historias que tejen la vida cotidiana. Bienvenidos a nuestra apertura de transmisiones hoy 21 de mayo del año 2015. A nombre de todo el equipo de Koinonia Radio le damos la más cordial bienvenida a la visión humana de la noticia a través de la 800 AM, levantando la voz para evangelizar, llevándole lo más relevante de la agenda del Papa Francisco, la Santa Sede, enlaces en directo desde la ciudad de Roma y además la Iglesia Católica en el mundo. Lo más relevante de los titulares en nuestra región de Tijuana, la agenda en nuestra entidad y sus municipios, así como a nivel nacional e internacional. Vamos con los principales titulares de este día. El Papa en su homilía diaria de Casa Santa Marta, la unidad no se hace con pegamento. El Papa Bergoglio agradece a la policía italiana su esfuerzo por acoger a los inmigrantes y combatir a los traficantes de seres humanos. Presentación de la segunda conferencia internacional sobre la mujer. El obispo argentino José Ponce de León considera que Monseñor Romero ha tenido la fuerza para decir la verdad en un momento histórico de El Salvador. La Secretaría General de la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas, combatamos la trata de personas. El Papa Francisco expresa su dolor por víctimas de avalancha en Colombia. En Cuba, el gobierno reprime a 60 damas de blanco después de que salían de misa. Vamos con lo más relevante en nuestra región de Tijuana y sus municipios. Jornaleros contra cambiar el pacto del día 4 de junio. Continúa la situación dramática de inseguridad contra los menores. Un menor de 4 años herido en la mano. Querían robar a su madre. Empresarios exigen acción a las fuerzas de seguridad. Corren por lo menos 30 familias riesgo de derrumbes en colonias de La Mesa. En las nacionales, México, uno de los países más corruptos, en un estudio llamado Anatomía de la Corrupción en México. El país azteca con mayor diversidad de fauna. El suicidio hoy en nuestro país es un problema de salud pública, manifiestan especialistas. En internacionales, inicia Estados Unidos y Cuba cuarta ronda de conversaciones en Washington. Continúa la situación dramática en Nepal. Siguen 3 réplicas, acudieron hoy el centro y oeste de esta ciudad. Asciende a 78 el número de muertos por avalancha al noroeste de Colombia. Gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto poderlos acompañar en esta tarde. Recuerde que en punto de las 7 de la noche tenemos la celebración eucarística, así que usted puede comunicarse con nosotros y enviarnos sus intenciones. Gracias por estar con nosotros. Saludos y de manera especial a todos nuestros hermanos enfermos. Seguimos pidiendo la fuerza, la luz del Espíritu Santo que ilumina nuestras vidas, especialmente para sus familias y personas, para este medio de comunicación ya en la vigilia propia de esperar el próximo domingo, domingo de Pentecostés. Mientras tanto, el Papa Francisco en su homilía de Casa Santa Marta dijo que la unidad no se hace con pegamento, sino que ha tenido un precio
las llagas de Jesús. Vamos en directo desde Radio Vaticana para escuchar el resumen de lo que el Papa dijo en este día en su homilía. Sus llagas son el precio que Jesús ha pagado para que la Iglesia estuviera unida para siempre a Él y a Dios. Los cristianos de hoy están llamados a pedir la gracia de la unidad y a luchar para que entre ellos no se insinúe el espíritu de la división, de la guerra y de los celos. Es la reflexión que hizo el Papa Francisco en su homilía de la misa matutina, celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta. La gran oración de Jesús, que la Iglesia esté unida, que los cristianos sean una sola cosa, como el Señor lo es con su Padre. Y junto a esto, la gran tentación, no ceder al otro Padre, al de la mentira y al de la división. El Papa Bergoglio, siguiendo las lecturas de la liturgia del día, entró en el clima del cenáculo y en la densidad de las palabras de Cristo, en que encomienda al Padre a los apóstoles antes de entregarse a la pasión. Francisco observó que es consolador escuchar que Jesús dice al Padre que no quiere rezar solo por sus discípulos, sino también por aquellos que creerán en Él a través de su palabra. Una frase que hemos Así el Papa Francisco llamó a este sentido de unidad profunda para todos los cristianos. El Papa Bergoglio recibió el día de hoy en el aula Pablo VI a 600 personas familiares de los miembros de los policías de Estado italiano gravemente heridos o fallecidos en servicio, a quienes agradeció su testimonio de esperanza cristiana, su fidelidad a las instituciones y a una misión que requiere el valor de socorrer a quien se encuentra en peligro y de detener al agresor. En el Vaticano también esta mañana ha tenido lugar en la oficina de prensa de la Santa Sede la presentación de la segunda conferencia internacional sobre la mujer, que se llevará a cabo desde este 22 de mayo al 24 y será también como parte de los proyectos del Consejo Pontificio de Justicia y Paz en colaboración con la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas. El tema de esta conferencia internacional será Mujeres hacia la Agenda de Desarrollo Post-2015. ¿Qué desafíos ante los objetivos del desarrollo sostenible? Vamos con más, porque el obispo argentino José Ponce de León, quien tiene encomendada la diócesis africana de Suazilandia, explicó a Radio Vaticana la importancia de la figura de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que en poco tiempo ya será propiamente canonizado. Escuchemos esta entrevista a través de Radio Vaticana. Monseñor Romero ha tenido la fuerza para hablar la verdad en un momento histórico del Salvador. Lo explicó Monseñor José Ponce de León, obispo argentino, quien tiene encomendada la diócesis africana de Suazilandia. La Cáritas Suazilandia es muy conocida en este pequeño país porque la Iglesia Católica lleva adelante un hospital, 7 clínicas, un hospicio, un campo de refugiados y además la Iglesia tiene todavía 60 escuelas entre primarias y secundarias. La Iglesia Católica es vista en Suazilandia como una iglesia al servicio de todos, porque estos no son proyectos para los católicos, sino de servicio para todo el pueblo suazi. Monseñor José Ponce de León, obispo argentino, quien tiene encomendada la diócesis africana de Suazilandia, explica la importancia del trabajo de Cáritas en África y destaca la figura de Monseñor Romero, quien será beatificado el próximo sábado 23 de mayo en El Salvador. Nos encontramos con Monseñor. Bien, así es como Monseñor José Ponce de León ha también reconocido el papel de Monseñor Romero, que será próximamente canonizado. Mientras tanto, la Secretaría General de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas hablan sobre el combate a la trata de personas. Vamos en directo desde Radio Vaticana para escuchar las declaraciones de la representante de esta Secretaría General respecto al tema de la trata de personas y por qué es importante esta cuestión hoy. Compromete más y más con la trata de personas. Hace unos días pude asistir por parte de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, que como ustedes saben es la organización en la cual estoy trabajando, a un encuentro que organizó Cáritas Internacional junto al Pontificio Concilio para las Migraciones, porque presentó un documento muy cortito pero excelente sobre la trata de personas. La idea es que en toda la Iglesia manejemos el mismo
discurso, la misma acción, la misma motivación para esto que, como ustedes saben, es una forma de esclavitud moderna, de las que más le interesan a nuestro Papa Francisco, porque él ya desde que era arzobispo en Buenos Aires se ocupó muchísimo de este tema. ¿Qué peso puede tener? Les aseguro que tiene muchísimo peso. Según la Organización Internacional del Trabajo, en un momento dado hay 2.400.000 personas que se despiertan cada mañana padeciendo esclavitud. Esclavitud sexual, esclavitud laboral, de distintos tipos. Estos son los que están fundamentalmente afectados por situaciones políticas, sociales, económicas, en fin, por conflictos armados. Bien, ahí están las declaraciones de esta Secretaría General de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas que continúan trabajando de cerca el tema de la trata de personas. Mientras tanto, el Papa Francisco expresa su dolor por víctimas de avalancha en Colombia, expresó su dolor y transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas de la avalancha que afectó a la región colombiana de Antioquia en la madrugada del martes y que continúa por lo menos hasta ahora. Según la información internacional, son 84 muertos y 15 desaparecidos. A través de una carta a nombre del pontífice, el sustituto del secretario de Estado, Monseñor Ángelu Bechú, informó al obispo de Jericó, Colombia, Monseñor Noel Antonio Londoño, sobre las oraciones del Papa, que ofrece sufragios al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, y al mismo tiempo desea expresar su cercanía espiritual a todos los damnificados, además que alienta a las instituciones civiles y eclesiales, así como a las personas de buena voluntad y a todo el pueblo colombiano a procurar la caridad y el espíritu de solidaridad. Vamos a una pausa, regresamos con más en La Visión Humana de la Noticia. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Continuamos con más en La Visión Humana de la Noticia y bueno, vamos con la última nota de la agenda de la Iglesia Católica, y es que unas 60 damas de blanco y otros 30 opositores pacíficos fueron reprimidos el domingo pasado luego de participar en la misa en la iglesia de Santa Rita en La Habana, Cuba, denunció la disidente Marta Beatriz Roque en su cuenta de Twitter. Según diversas fuentes, entre los detenidos estuvieron las líderes de las Damas de Blanco, Berta Soler, su esposo y exprisionero del grupo de los 75, Ángel Moya, el director de Estado de SAT, y Antonio Rodiles, y el periodista Yuri Roca. Esta situación continúa. Como sabemos, el Papa estará en el mes próximo de septiembre en la isla caribeña. Vamos en nuestra región. El artículo de Rocío Galván, la recomendación del Instituto Nacional Electoral, INE, sobre postergar la fecha de la Junta donde se definirá el monto del incremento del salario a los jornaleros para el 4 de junio. No es tema de nosotros, dijo los encargados de las recomendaciones del Instituto Nacional Electoral, aseguró el vocero de los trabajadores del campo, Fidel Sánchez Gabriel, y precisó que la cita no la fijaron ellos, sino las autoridades, y de nueva cuenta, agregó, se han generado una gran expectativa. Vía telefónica en la preparación de su viaje a Oaxaca, donde se reunirá con dirigentes de jornaleros de todo el país, dijo que al participar en la mesa de trabajo del 14 de mayo, quienes propusieron la fecha fueron los representantes del gobierno federal y estatal. Indicó que no está en una actitud reactiva hacia declaraciones que hacen voceros gubernamentales o empresariales, porque el movimiento es por justicia y dignidad. Continúa esa situación ahí de los jornaleros en Valle de San Quintín, y vamos con lo más triste, dramático, y que de alguna manera no puede ser pues solapado o aprobado en nuestra ciudadanía. Continúa la situación de que los terceros, los menores, salen dañados en situaciones de inseguridad. Precisamente el día de ayer, irrefrenable se encuentra el clima de inseguridad en la ciudad,
para muchos, ya que la madrugada de ayer fue ejecutado un agente de policía municipal de un certero balazo en su cabeza, y un niño y su progenitora heridos por la tarde durante un asalto violento. El niño se encuentra grave. Lo inexplicado de la cuestión es que el cierre de las ediciones, como presentan hoy varios periódicos de la región, la Secretaría de Seguridad Pública no había hecho un pronunciamiento oficial o aportado información en torno a lo sucedido, y tampoco la Procuraduría General de Justicia. Y bueno, esta situación continúa, son bastantes, por así decirlo, porque una vida es una vida, los menores que salen afectados y las personas adultas, desde luego, sean padres, madres, profesionistas, una situación que reclama precisamente la siguiente nota de Eliud Ábalos: empresarios exigen acción a las fuerzas de seguridad. La iniciativa privada de México se reunió con las autoridades policíacas y con el ejército para hablar de la situación de seguridad y los recientes hechos delictivos en la ciudad. En un diálogo cordial exigieron las acciones necesarias para frenar la violencia, según comentó el líder del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, Humberto Jaramillo. Para el actual referente de la iniciativa privada tijuanense, no es ningún consuelo decir que aquí la violencia no está como en otras ciudades. Eso es realmente nada consolador y no es la respuesta que esperamos los ciudadanos. Mientras tanto, continúa el tema de la alarma con zonas de riesgo de derrumbe. Al menos 30 familias que habitan en colonias de La Mesa se encuentran en riesgos porque sus casas están construidas sobre zonas que tienen esta afectación. Los habitantes consideran que no tienen otro lugar para trasladarse, aunque ha habido intentos de las autoridades por reubicarlos y se les ha ofrecido terrenos en otras partes. Esto es importante al momento en el cual suceden desgracias, que se tenga este elemento en el cual también no solamente las autoridades son responsables, sino que a veces hay proyectos de las autoridades donde se trata de reubicar a las personas y éstas se resisten. Y cuando suceden las desgracias, este elemento pareciera que queda fuera de la situación que se vio o del proceso preventivo. Los accidentes en zonas de terracería ya han mostrado deslizamientos. Los habitantes cuentan que algunos se han dado después de las lluvias de la semana pasada que cayeron en esta ciudad. A veces se carecen de servicios básicos para sus humildes viviendas construidas con racas de madera, llantas y así los famosos diablitos que continúan para obtener la energía eléctrica son otra de las condiciones de peligro que enfrentan los habitantes. Vamos con las nacionales. México, uno de los países más corruptos. El día de ayer, propiamente en todas las portadas, tanto de prensa escrita como radio y televisión, se habló de este estudio que se llama Anatomía de la Corrupción en México. Y bueno, el día de ayer se presentó junto con representantes de investigación en México sobre este estudio, Anatomía de la Corrupción, un compendio de los principales indicadores sobre la corrupción en México y cómo nuestro país se compara con otras naciones, además de los intentos por combatirla y los magros resultados obtenidos. Solo por mencionar algo, siempre en otros estudios anteriores, el número más alto, el índice más alto de la corrupción era la policía o el tema de la cuestión de seguridad. Y bueno, en esta ocasión, en este último estudio, Anatomía de la Corrupción en México, el 95%, entre el 90 y 95% está en la política. Los ciudadanos no confían ya en los políticos, en el hacer de la política. Quisiera diferir un poco en el hecho de qué entendemos como política, porque la política es necesaria y la política no es mala, sino en quienes la llevan y quienes la administran, quienes la estructuran, quienes nos representan al pueblo, a los ciudadanos. Bueno, fue el primer lugar. El segundo lugar estuvo desde luego la policía y bueno, así sucesivamente. En México la corrupción alcanza el nivel de norma social, dice la investigadora María Amparo Casar, de una creencia compartida de que usar el cargo público para beneficiarse a sí mismo, a los familiares, a los amigos, es un comportamiento generalizado, esperado y además tolerado. No hay un gran escándalo por eso y bueno, de ahí
va simplemente la punta del iceberg hasta lo más profundo. Triste, doloroso y al mismo tiempo nos compromete a todos a tratar de fortalecer nuestra vida y de poder insistir más en los valores y en la vivencia de los mismos. Vamos con artículo de Rocío Galván. México tiene la cuarta mayor diversidad de fauna en el mundo, lo que significa un reto para todas las organizaciones dedicadas a su manejo y conservación, aseguró el presidente de la Asociación de Directores de Zoológicos y Acuarios de México, Carlos Huichar Romero. Y bueno, el Parque Morelos, considerado un pulmón de la ciudad, visitando a la semana por 12,000 personas y hay 150 especies, fue el marco donde el secretario de Desarrollo Social Municipal, Rodolfo López Fajardo, dijo que una de las prioridades del alcalde Jorge Astazarán es continuar con el trabajo de atención a especies albergadas en los parques de esta ciudad. Vamos con más en nacionales. El suicidio, un problema de salud pública. La doctora María Elena Medina Mora, directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en la Ciudad de México, afirmó que el suicidio hoy es un problema de salud pública multifactorial, por lo que no se puede responsabilizar a un solo sector para su prevención y señaló que se requiere de la participación de instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil organizada. Medina Mora abordó el impacto del suicidio y de los intentos de suicidas, donde destacó que entre los factores de riesgo se encuentra el padecer algún trastorno mental, estrés postraumático de un abuso sexual y físico o la muerte de un ser querido. En las internacionales, la cuarta ronda de conversaciones entre los Estados Unidos y Cuba, tendientes a normalizar sus relaciones diplomáticas, inició ya en los cuarteles generales del Departamento de Estado en Washington. Vamos con más. 3 réplicas sacudieron hoy el centro y oeste de Nepal a casi un mes del devastador terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter del pasado 25 de abril. Continúan, después fue un subsecuente de 7.3 grados la semana pasada, que en conjunto han dejado 8.622 fallecidos. Según cifras oficiales, el Centro Sismológico Nacional informó que durante las últimas horas se registran en Nepal otros 3 temblores de tierra de media intensidad, afectando a cientos de edificios que han sido tremendamente dañados por los fuertes terremotos. Seguimos unidos en solidaridad y oración por nuestros hermanos de Nepal. Y bueno, en Bogotá, el número de muertos por la avalancha desde el lunes pasado, el pueblo colombiano de Salgar, en el departamento de Antioquía, al noroeste de Colombia, ascendió a 78, según informó hoy la Estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre. La entidad detalló que las víctimas que dejó el desbordamiento de la quebrada La Liboriana están en la sede de Medicina Legal de Medellín, capital de Antioquía. Gracias por estar con nosotros. Damos paso a Koinonia Ágape, la frescura, la alegría de la fe, pero sin antes ir a nuestros productos. Consúmalos y a través de ellos se ayuda a su salud y nos ayuda también a sostener esta obra de evangelización. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Pérdida de peso. Diario, media hora antes de acostarse y media hora antes de desayunar, beba miel con canela hervida en una taza de agua. Si se bebe diario, reduce el peso hasta de las personas muy obesas. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Te esperamos con más información y formación por Koinonia Radio, trayendo noticias para ti, la visión humana de la noticia. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que
que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo.